comparecencia tenemos al abogado Gustavo Silva, PhD en Derecho Constitucional y docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, comparecencia que se va a realizar en forma virtual. Por favor, doctor Silva. Buenas tardes, estimado secretario. Quiero confirmar si se me escucha. Sí, se le escucha muy bien. Continúe, por favor. Muy bien. Buenas tardes, presidenta de la Asamblea, señores asambleístas, autoridades. Buenas tardes con todas y todos. Es un honor comparecer en este Parlamento. Ya en materia, he notado que la discusión gira en torno a una aparente antinomia que existiría entre los artículos 137 y 140 de la Constitución, el primero en el que se establece que el trámite ordinario implica que un proyecto de ley se someta a dos debates, con los artículos 60 y 62, inciso cuarto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y digo aparente porque voy a demostrar que no la hay. Para eso plantearé cuatro argumentos. Empiezo con el primero. El artículo 140 de la Constitución, en su primer inciso, establece una norma constitutiva que dice: la Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. Normas constitutivas son aquellas que confieren poderes, y estos poderes se utilizan para producir hechos institucionales. Suelen ser condición previa para la creación de una norma regulativa, que son las que incluyen un operador deóntico. ¿Qué es un operador deóntico? Un mandato, una prohibición o una permisión. Aquí el término deberá, que está en el artículo 140, no puede entenderse como una obligación, sino como un poder, pues el poder de aprobar leyes, modificarlas o negarlas es inherente a la naturaleza de la Asamblea dentro de la existencia del Estado. Mientras que, por su parte, los artículos 60 y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa son normas regulativas. ¿Por qué? ¿Qué dicen en resumen? Que el Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto de ley en primer debate. Eso dice el artículo 60. Y el 62 lo que nos dice es que en segundo debate se puede también resolver el archivo del proyecto. El podrá, dentro de los artículos 60 y 62, en cambio, ya es una permisión en sentido estricto y se trata de un operador deóntico. La diferencia con la norma constitutiva está en que la permisión está sujeta a la regulación dentro del procedimiento general. Entonces, con el artículo de la Constitución, con los dos, el 137 y el 140, creamos hechos institucionales. Con el 60 y el 62 controlamos esos hechos y los regulamos para que puedan surtir efecto y alterar, digamos, la realidad. Es lo que en filosofía del derecho tenemos establecido con claridad. Ahora bien, esta distinción entre normas regulativas y normas constitutivas es importante porque demuestran el vínculo lógico, no contradictorio, entre los artículos 137 y 40 de la Constitución con el artículo 60 y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sobre los proyectos de ley, la Constitución dice que la Asamblea deberá, repito, esto quiero ser insistente, aprobarlos, modificarlos o negarlos. Cada uno de estos poderes, aprobar una ley es un poder, modificar una ley es un poder, o negar una ley también es un poder, cada uno de estos tiene una regulación específica en la Constitución, excepto la negativa y la modificación, que junto con la aprobación sí están ya ampliamente desarrolladas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y el doctor Játiva, que me antecedió, habló un poco de esto, ¿no? Lo que no se puede desarrollar en la Constitución se desarrolla en una ley orgánica. Eso es lo que ocurrió. Y esto pasa porque, insisto, la propia Constitución es la que hace el reenvío a la ley. ¿En dónde hace ese reenvío? En el artículo 126 de la Constitución, en donde dice que la Asamblea, para llevar a cabo sus funciones, que son aprobar, modificar o negar leyes, se someterá a su propia ley. Por lo tanto, la aprobación, fíjense ustedes, señores asambleístas, tiene su procedimiento, la modificación también tiene el suyo propio y la negación también tiene el suyo propio. Digamos, son etapas con procedimientos chiquitos dentro de un procedimiento grande. ¿Ok? Por lo tanto, se trata de hechos diferentes, con consecuencias y efectos jurídicos distintos. Es decir, sus propiedades son distintas. Insisto, dentro de un procedimiento macro tienen etapas procesales diferenciadas con efectos jurídicos o consecuencias distintas. La alteración de la realidad es distinta cuando yo apruebo una ley, cuando la modifica o cuando la niego. Ahora, sobre la negativa, podría pensarse que hay una antinomia entre el artículo 60 y el 62, inciso cuarto, de la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero si se lee con atención esta ley y bajo una interpretación sistemática, podemos ver que el artículo 60 en realidad es una condición necesaria y de posibilidad para que se dé el artículo 62. En otras palabras,
para que se dé un segundo debate, previamente debió existir uno, es decir, un primer debate en el que el Pleno decidió hacer observaciones al proyecto de ley y no archivarlo. En ese supuesto de existencia de observaciones cabe un segundo debate. Y si se verifica que las observaciones no fueron acogidas o porque el momento, el contexto social cambió a la luz del principio de libertad de configuración legislativa o del principio de soberanía parlamentaria, pues la Asamblea puede negar y archivar en segundo debate el proyecto de ley. Este artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establece en ningún momento que la negativa y el archivo proceden solamente en segundo debate. ¿Por qué? Porque hay el supuesto de hecho que prevé que en un primer debate también se puede archivar. Como segundo punto, segundo argumento, sin esta distinción que acabo de hacer, es fácil caer en el argumento de que existe una antinomia entre la Constitución y la ley de la función legislativa o entre los artículos 60 y 62 de la ley de la función legislativa, que sería posible resolver por la regla de solución de antinomias de ley superior en el primer caso, pero que sería irresoluble en el segundo caso. Para demostrar que no hay antinomia, explicaré brevemente con su venia unos pequeños ejemplos sobre las antinomias. En el derecho tenemos tres tipos de antinomias. Una total-total es la primera, la segunda es la total-parcial y la tercera es la parcial-parcial. La antinomia total-total implica una contradicción lógica irreconciliable. Lo que la regla A prohíbe, la regla B lo permite. El cumplimiento de la regla B implica el incumplimiento de la A. Imaginémonos que la regla A dice, la importación de vehículos está sujeta a un recargo aduanero. La regla 2 lo que diría, al contrario, es la importación de vehículos está libre de recargos aduaneros. Tenemos una antinomia total-total. Ni el artículo 137 ni el 140 en relación con el 60 y el 62 de la ley de la función legislativa comportan este supuesto de hecho. No hay una antinomia total-total en estos casos. Veamos qué nos dice la antinomia total-parcial. Esta ocurre cuando una proposición abarca la totalidad de un dominio, es decir, mientras aquí podemos imaginarnos un diagrama de Venn, de dos círculos. Hay un círculo que comparte un determinado dominio con otro círculo. Entonces, el ejemplo sería, la regla 1 señala que la importación de vehículos está sujeta a un recargo aduanero y la regla 2 diría, la importación de tractores está libre de recargos aduaneros. Es decir, la especie y el género entra ahí a jugar un rol importante. Y finalmente, la antinomia parcial-parcial se da cuando las dos proposiciones se acercan o se aplican a partes diferentes del dominio y su contradicción solo existe en la superposición de esas partes. El ejemplo es, la regla 1 diría, la importación de vehículos está sujeta a un cierto recargo aduanero y la regla 2 diría, la importación de utillaje agrícola está libre de recargos aduaneros. En utillaje agrícola podrían estar los tractores, es decir, hay una sobreposición. Ni en el artículo 137 y 140 de la Constitución, ni en los artículos 60 y 62 o su relación se puede ver una antinomia parcial-parcial ni una antinomia total-parcial. Si vemos con atención entre la aprobación, modificación y negación de un proyecto de ley, tenemos dominios diferentes. Por eso es que no cabe ni la total-total, ni la parcial-parcial, ni la total-parcial. Como dije, cada una de estas atribuciones de aprobación, modificación, negación tiene una etapa o procedimiento específico dentro del procedimiento marco y por eso podemos disociarlas en determinado punto. Y la Constitución, como no prevé ese desarrollo, pues es la Ley Orgánica de la Función Legislativa la que lo hace, respecto de la negativa en particular. Esto quiere decir que la Constitución se ocupó de indicar cómo aprobar un proyecto de ley, se ocupó de demostrar cuáles son los obstáculos con los que se puede encontrar y cómo superarlos, pero no es lo suficientemente clara respecto de la modificación y la negativa y por eso hay la ley. ¿Okay? Esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Ahora bien, quiero sobre las antinomias topar el punto de los artículos 60 y 62, inciso cuarto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si se afirma o nos imaginamos que existe una antinomia entre estos artículos, tendríamos como consecuencia en realidad una anomia, por dos razones. La primera, porque cuando hay digamos, cuando en una misma ley hay dos normas contrarias, es decir, se da una antinomia total-total, esta antinomia no se puede resolver con los criterios de ley especial, ni con el de ley superior, ni con el de ley posterior. Es irresoluble. Y dos,
porque significaría que el artículo 60 extinguiría el artículo 62, inciso cuarto, o viceversa, produciéndose, por lo tanto, una laguna, con lo cual no se sabría qué hacer. Es decir, quedaría un vacío normativo en el cual no se podría responder a la pregunta, ¿se puede archivar un proyecto de ley? Entonces, la anomia implicaría un desastre en términos institucionales. Pues bien, la solución es admitir que no hay una antinomia con base en una interpretación sistemática bastante lógica. ¿Cuál sería? Lo dije minutos atrás. Que no se dé el supuesto establecido en el segundo inciso del artículo 60 es condición necesaria para que pueda darse el supuesto establecido en el inciso cuarto del artículo 62. Es decir, el artículo 60 es condición previa del artículo 62. En otras palabras, para que se dé un segundo debate, previamente debió existir un primero en el que el Pleno de la Asamblea decidió hacer observaciones al proyecto de ley y no archivarlo. Esto lo dije hace unos minutos. En ese supuesto de existencia de observaciones, cabe el segundo debate. Es decir, solo si hay observaciones, cabe el segundo debate. Y si se verifica que las observaciones no fueron acogidas, o como señalé anteriormente, porque el contexto social cambió, las necesidades son otras, pues la Asamblea porque tiene libertad de configuración legislativa, soberanía parlamentaria, etcétera, puede archivarlo. Entonces queda demostrado que no hay antinomias. Y voy acercándome al final. El tercer argumento que quiero dejar planteado tiene que ver con lo siguiente. Tanto las normas regulativas como las constitutivas están justificadas o justifican su existencia en principios. Claramente los principios justificatorios de estas normas contenidas en los artículos 137, 140 de la Constitución y en los artículos 60 y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa son unos de orden institucional. ¿Cuáles? El principio de separación de poderes, el principio de soberanía parlamentaria en sentido lato, el principio de libertad y configuración legislativa. Entre otros, podríamos introducir el principio de seguridad jurídica, ¿no? No entendido como derecho, sino como principio, es decir, como una guía para tomar cursos de acción. Bien, estos principios pueden ser operativos solamente a la luz del sistema de frenos y contrapesos del juego democrático y en el marco de un orden jurídico de corte sistémico. Por eso es que la Constitución hace reenvíos a la ley y la ley a los reglamentos y así sucesivamente. Es lo que Kelsen llamaba el respeto, coherencia y eficacia del sistema de gradas. Contemporáneamente, ya una teoría más actualizada, distinta a la teoría pura del derecho, nos diría que debe entenderse que la grada inferior se justifica y complementa a la superior, respetando no solo reglas, sino también principios. Y por eso hago la referencia a estos principios a los que mencioné anteriormente. Justamente, los artículos 60 y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respetan a los artículos 137 y 140 de la Constitución y desarrollan lo que estos artículos no previeron. ¿Qué es lo que no previeron? La negativa en diferentes supuestos de hechos. ¿Cuáles supuestos de hecho? El primero, la negativa en primer debate, y el segundo, la negativa en segundo debate. Si no fuese así, entonces las negativas solo podrían darse en segundo debate y eso sería contrario a otro principio, el de economía procesal. Pero no solo eso, el artículo 147, numeral 12 de la Constitución establece como un deber del presidente de la República el sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su promulgación en el registro oficial. Esto quiere decir que si un proyecto de ley no ha sido aprobado o este fue archivado, el presidente no podría sancionarlo y ordenar su publicación, salvo que se den las excepciones claramente establecidas en la Constitución y en la propia ley orgánica de la función legislativa. Claramente, este deber al que está sometido el presidente de la República se justifica en los principios que he indicado: separación de poderes, soberanía parlamentaria, economía procesal, seguridad jurídica, etcétera. En consecuencia, uno, no existe antinomia y no podría invocarse supremacía normativa de la Constitución para resolver esta aparente contradicción. Dos, en todo caso, si se insiste en que hay tal antinomia, cabe recordar que el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa está vigente y se presume su constitucionalidad, por lo cual vincula a todos los poderes del Estado. Y solamente la Corte Constitucional del Ecuador tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad a dicho artículo y expulsarlo, además del ordenamiento jurídico. Nadie más. Esto tampoco es que sea una idea arbitraria, esto se debe al diseño de control concentrado de constitucionalidad previsto en la Constitución. Mientras eso no pase, el artículo debe gozar de eficacia y de validez. Es más, si se piensa que, pese al archivo de la ley denominada Ley Antipillos en primer debate, si se piensa que, pese a este archivo, el presidente de la República podía acudir al principio de aplicación directa de la Constitución
para sancionar el proyecto y ordenar su aplicación en el registro civil, debe tenerse en cuenta que este principio se contiene particularmente en los artículos 11.3, 417 y 426 de la Constitución, con referencia explícita a los derechos, no necesariamente a la organización y regulación del poder. Como conclusión de estos 4 argumentos que he presentado, no era jurídicamente posible que la denominada ley antipillos se sancione y se ordene su publicación cuando había sido previamente archivada por la Asamblea Nacional. Y si hay alguna consideración de que el artículo 60 de esta ley es inconstitucional, soy insistente. La única vía posible para no aplicarlo es que la Corte Constitucional declare su inconstitucionalidad y la expulse del ordenamiento jurídico. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias por la comparecencia al doctor Gustavo Silva, PhD en Derecho Constitucional y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.